Su oscuro pasado la condenó, pero el hombre de la montaña vio algo que nadie más vio. Cuando Amalia cruzó la plaza por primera vez, el pueblo entero pareció contener la respiración. No fue un silencio amable, fue el silencio de quien ya ha dictado sentencias sin haber oído palabra. Las miradas se apartaban, las conversaciones se interrumpían como si un viento desconocido se hubiera llevado las voces. Ella caminó despacio, con las botas entumecidas por el polvo del camino, y dejó que el silencio la envolviera como una capa que conoce bien. No buscaba compasión. Buscaba trabajo y, sobre todo, un techo donde su nombre no fuera la única cosa que la definiera. La cumbre del encino se recortaba contra el horizonte como un promontorio de piedra y pinos. Desde la distancia, la casa principal parecía más bien una promesa contenida, tejas gastadas, un porche ancho que miraba la ladera y la línea de encinos que, en otoño, dejaban caer hojas como monedas de cobre. Eusebio Carranza la había mirado llegar desde el alto. Había aprendido en los años de viudez a leer las líneas del paisaje. El viento le decía cuándo había que cerrar las ventanas. El perro le decía cuándo llegaba un forastero. La soledad le decía cuándo abrir la puerta. Cuando la vio apoyada en el coche de carga, con la coleta sujeta con un trozo de tela y el saco al hombro, supo de inmediato que su llegada no era una casualidad. No hubo preguntas largas aquella tarde. Eusebio habló poco, como siempre. Trabajo hay, si cumple, hay techo, si no, no hay nada para nadie. La oferta no llevaba promesas, llevaba condiciones y de algún modo, respeto. Amalia asintió. Tenía maneras de decir que no explicaban nada de lo que había detrás de sus ojos, solo que sabía trabajar hasta que el cuerpo dijera basta. Ahí, en ese arreglo tácito, trabajo por techo, silencio por cobijo, comenzó una convivencia hecha de horarios y silencios compartidos. Los primeros días fueron de prueba y acomodamiento. Amalia aprendió el mapa de la hacienda como quien aprende un idioma antiguo, la cuadra donde se guardaban las herramientas, la acequia que se atajaba en verano, el viejo establo con su puerta que crujía al amanecer. Sus manos eran prácticas, callosas, acostumbradas al esfuerzo, sus movimientos, medidos. Cocinaba con sobriedad. Barría el porche hasta que no quedaba rastro de arena. Cuidaba del corral con una paciencia que parecía medida por el pulso de la vida misma. Nada en ella buscaba imposición. Todo hablaba de supervivencia. La gente del pueblo no ocultó su sorpresa cuando la vieron entrar en la hacienda, ni su gusto por murmurarlo después. La han cogido en la cumbre, dijeron algunos como si fuera un chisme que hablara de la economía y no de una persona. Otros, más tajantes, devolvieron al aire el juicio que ya existía, miradas que no perdonan, voces que recriminan sin audición. Amalia escuchó esos murmullos como ecos lejanos. No porque no le dolieran, dolían por supuesto, sino porque en la hacienda había algo que amortiguaba el golpe, la montaña. Eusebio jamás preguntó por el pasado, no fue curiosidad fría, fue un tipo de prudencia que nacía de haber visto mucho y no querer añadir peso al día a día. Sin embargo, observar a Amalia le llevó a leerla sin palabras. En las mañanas, cuando la acompañaba a los corrales para revisar las vallas, notaba cómo ella apretaba los labios al doblar una esquina, como si guardara algo dentro que necesitara fuerza para mantener cerrado. En la cocina, veía el modo en que se inclinaba para apagar el hornillo. Manos firmes, espalda recta, un gesto más de quien se protege con disciplina. Eusebio, que había perdido a alguien a su manera, reconoció en esa disciplina una dignidad que no admitía adornos. Los silencios entre ellos se hicieron un idioma propio. Había momentos en que trabajaban codo con codo sin intercambiar una palabra, y esos instantes eran paradójicamente los más reveladores. Un gesto bastaba. Él le traía una manta por la noche cuando el viento coronaba la loma y la helaba. Ella le dejaba en la mesa un trozo de tarta de manzana recién hecho sin decir nada sobre su receta. Esos intercambios pequeños construían confianza a un ritmo pausado, resistente, como la corteza de los encinos. La montaña no era solo paisaje, sino juez y confesor. Desde la cumbre podía verse el pueblo latiendo, las tejas agrupadas como un puñado de cerámica, el río como una cinta pálida que bordeaba la tierra. En las noches claras, Amalia se sentaba en el porche y miraba la misma línea de horizonte que Eusebio miraba desde su mecedora.
A veces él se acercaba y, sin invadir, se sentaba en la distancia justa, la que permite acompañar sin pedir nada. Ella no hablaba de lo que fue, él no preguntaba, y sin embargo, ambos sabían que algo fluía entre las palabras no dichas. El primer gesto que muchos llamaron ver ocurrió una tarde de otoño. Había un silencio denso, el tipo de quietud que precede a la lluvia. Amalia estaba en el corral, metiendo heno en los pesebres, cuando un niño del pueblo pasó cerca del portón y lanzó una mirada dura. La reacción fue automática. El leve temblor de los hombros de Amalia, la forma en que su mano buscó el borde del delantal. Eusebio lo vio desde la cocina, donde estaba preparando el café, y sin levantar la voz, cruzó el patio y se plantó junto a ella. No dijo nada más que una orden de trabajo: llevemos el heno dentro antes de que empiece. Pero su presencia era una barrera mayor que la más declarada de las palabras. Su cuerpo, erecto, fue un muro que no se sentía hostil, sino protector. No hubo palmadas grandilocuentes ni discursos. La forma en que Eusebio se situaba era otra manera de decir: aquí no pasarás. No fue un gesto de posesión, fue un gesto de alquiler de fuerza. Fue la primera vez, quizá, que Amalia sintió que alguien más la miraba sin ver el juicio previo. Lo que Eusebio vio no fue un pasado para condenar ni un objeto de lástima. Vio una resistencia serena, un modo de permanecer en pie que no pedía permiso. Vio, en palabras sencillas, su dignidad. Los días se sucedieron en una cadencia que alternaba el trabajo con minúsculas celebraciones. Había domingos de limpieza lenta, cuando barrían el polvo de las habitaciones y colgaban la ropa al sol para que la lumbre la secase. Había noches en las que la lámpara del porche lanzaba su luz amarilla sobre la mesa y ellos tomaban té en silencio. El perro dormía a los pies de la silla de Eusebio y la casa olía a pan recién hecho. En esos remansos, el rostro de Amalia, despojado de precauciones, mostraba una cualidad que nadie en el pueblo había percibido: una serena autoridad sobre sí misma, una manera de existir que no pedía absolución. Eusebio, a su manera, también se dejaba tocar por lo que ella traía. No era que ella le recordase a alguien de su pasado con precisión. La pérdida de su mujer había sido una puerta cerrada con llave hace tiempo, un hueco del que no hablaba más que en silencio, pero la capacidad de Amalia para seguir adelante, para levantarse a las 5 sin quejarse, para arreglar lo que estaba roto con manos firmes, le devolvía cierta esperanza de compañía sin ruido. Él, que había aprendido a regirse por la lógica de la hacienda, encontró en su constancia un espejo que no le exigía ni le juzgaba. Aún así, había retazos que no podían desaparecer. El pueblo no olvidaba, aunque intentase disimular su memoria con indiferencia. Algunos niños imitaban los susurros de los mayores. Otras mujeres lanzaban miradas que no pretendían parecer neutrales. Había quienes cruzaban la calle para no rozarla, aun cuando Amalia devolvía las distancias con cortesía profesional. Esa tensión social era un latido constante en la vida de la hacienda, una sombra que se estiraba cuando el sol bajaba. Amalia la conocía bien, y su modo de responder era preservar la integridad a través del trabajo, no a través de la explicación. Su pasado permanecía marcado como indefinido en la boca de todos, un rumor, una etiqueta, un cajón sin abrir. Una noche, al regresar de la ciudad con la saca de harina, Amalia encontró a Eusebio en la puerta, con la mano apoyada en el pasamanos del porche. La lluvia había permanecido en suspenso todo el atardecer, y el cielo, sobre la sierra, tenía una luz plomiza que presagiaba tormenta. Ella dejó la saca y se acercó, empapando de tierra las botas. No hubo preguntas. Solo el crujir de las tablas bajo sus pasos y el susurro del viento que se colaba entre los pinos. Se sentaron en silencio, mirando la ladera, y la proximidad fue natural como la inclinación de dos árboles que crecen uno junto al otro. La convivencia fue tejiendo una red de gestos mínimos. Una jarra de agua que Eusebio dejaba en la cocina cuando sabía que ella llegaría tarde. Una manta que Amalia secaba al sol y colocaba sobre el respaldo de la mecedora por la mañana. A veces, al despertarse antes del alba, Eusebio encontraba a Amalia en el corral, reuniendo las gallinas que se aventuraban, y la miraba con algo así como admiración contenida.
No lo decía en voz alta porque las palabras, en su experiencia, podían ser trampas o alivios insuficientes. ¿Prefería los hechos? Fue en ese tejido de hechos donde surgió la sensación de que Eusebio no solo la había aceptado, sino que la miraba con una atención que iba más allá de la mera observación de tareas. Había una manera en que sus ojos se detenían en las pequeñas cosas. La forma en que Amalia apilaba las tejas, la manera en que se tocaba la nuca cuando pensaba, la inclinación de sus manos cuando sujetaba una taza. Leía el rostro como quien abre un libro en una lengua que ya conoce. Casi sin darse cuenta, ella comenzó a responder a esa mirada con menos defensa. Donde el pueblo clavaba juicios, él sembraba neutralidad. Donde la gente veía una culpa, él veía un modo de sostenerse. Eso, más que cualquier palabra, fue lo que más quebró la coraza de Amalia. Había noches en que la conversación surgía como si al fin las palabras hubieran encontrado permiso para entrar. No eran conversaciones donde se escarbara en lo prohibido. Eran diálogos sencillos sobre la cosecha, sobre el tiempo, sobre la reparación de una cerca. En uno de esos ratos, mientras la lluvia empezaba a tamborilear en el tejado y el perro dormía, Amalia habló de la infancia sin entrar en detalles indefinidos. Habló de la casa donde aprendió a cocinar, de una madre que cuidó de los suyos con manos duras y cariñosas. Eusebio escuchó. A veces un oyente atento hace más que cualquier confesión. Da contexto a lo que está roto y permite que se recomponga. La tormenta que todos esperaban no tardó en llegar. No fue un fenómeno pequeño. Fue un pulso del cielo que vino a trastocar la calma con una fuerza breve pero intensa. El viento cortó los sonidos y la lluvia golpeó el tejado con la insistencia de quien no va a permitir que nada quede como antes. Ese tipo de tiempo llama a las viejas defensas y despierta algo primario en las personas, el cuidado por lo cercano. La granja, en esa tarde, se convirtió en un átomo dentro de la tormenta, un lugar donde el mundo exterior se hacía indistinto y el interior tomaba la forma de una cúpula protectora. Eusebio y Amalia se encontraron en el granero. La puerta, que siempre crujía con un lamento propio, se cerró con un golpe sordo justo cuando la lluvia empezó a azotar con más furia. Dentro, el olor a heno mezclado con la humedad creó una atmósfera antigua y segura. Las sombras danzaban por las paredes, la luz de la linterna, la silueta de los fardos, las manos que buscaban algo que sostener. Fue un lugar donde las palabras sobraban. Bastó con que él dejara en el suelo una manta que había tomado del armario, un gesto que parecía decir, «Quédate». El contacto fue casi imperceptible, un roce de manos mientras enrollaban cuerdas, un hombro que se apoya para alcanzar una piqueta. Esos roces, pequeños, contienen confesiones. La cercanía provocada por la tormenta abrió una rendija que ninguno de los dos había querido forzar. En ese granero, con la lluvia golpeando el metal del techo y el olor a tierra mojada, ocurrió algo que los ojos del pueblo no habían podido ver. Un momento de reconocimiento que no exigía explicación ni absolución. Eusebio observó la manera en que ella miraba las paredes del granero, la atención con la que examinaba una grieta que necesitaba reparación, la calma que ponía en ordenar las herramientas. A simple vista, eran acciones prácticas, pero para él, eran signos de una persona que, a pesar de un pasado que los demás recordaban como una condena, vivía con una integridad difícil de quebrar. No vio lástima, no vio salvación mística. Vio, simplemente, a alguien que no se disolvía ante la adversidad. Y en esa certidumbre, su actitud hacia ella no fue paternalista ni rescatadora, fue respetuosa y protectora. Amalia, por su parte, notó la mirada. No era una mirada inquisitiva, sino una que, en su quietud, decía, «Te noto». Había en ella una ligereza nueva, la posibilidad de que alguien pudiera aceptar su historia sin reducirla a algo que la definiera por completo. Esa posibilidad era tan peligrosa como necesaria. Abría heridas y a la vez podría cerrarlas de un modo distinto. No obstante, ni Eusebio ni Amalia transformaron ese reconocimiento en demandas. Lo dejaron reposar como una semilla en tierra fértil a la espera de la luz. En la oscuridad segura del granero, hablaron menos que en cualquier otro sitio. Los ruidos de la lluvia eran una especie de música que abría espacios para la intimidad sin exigir palabras. Sus voces, cuando emergían, eran diálogos cortos y concretos.
¿La cuerda esa está seca? Sí, la reviso ahora. Había que reparar el techo, asegurar una abertura por donde el agua intentaba colarse. Esas tareas eran, de nuevo, excusas para permanecer uno al lado del otro sin que el paso se presentara como una amenaza. Afuera, la tormenta insistía. El granero vibraba con los embates del viento. Dentro, un calor tenue se mantenía gracias al cuerpo de heno y a la respiración de dos seres que compartían un refugio. De vez en cuando la luz hacía una pausa entre los raudales y se colaba en una rendija, Amalia veía la figura de Eusebio recortada contra la claridad, hombros anchos, manos ásperas de años de trabajo, una barba que empezaba a blanquear en los lados. Fue en esos instantes cuando se reconocieron de modo más evidente, dos personas que habían soportado pérdidas distintas y sin embargo seguían de pie. Cuando la lluvia comenzó a amainar, el aire olía a tierra y a resina. El paisaje parecía limpio, pero también más desnudo. El granero, que había sostenido su asilo, conservaba todavía la sensación de complicidad que se había tejido durante las horas de la tormenta. Ninguno de los dos pronunció la palabra que muchos en otros lugares habrían impuesto: amor. No hacía falta etiquetarlo así. Lo que había era un reconocimiento sin condiciones, una estructura de cuidado que no pedía ni exigía renuncias. Esa noche, al bajar la cuesta hacia la casa, quedaron algunas migas de confianza sobre la mesa de la cocina. No eran promesas grandilocuentes, eran actos pequeños. Una taza lavada, una toalla tendida, el gesto de cubrir con una manta a alguien que duerme en la galería. Para Amalia, esos actos eran la prueba de que la otra persona no trataba de poseerla sino de acompañarla. Para Eusebio, eran la constatación de que había en ella algo que merecía ser visto sin juicio. El pueblo, mientras tanto, continuó con su murmullo. Unos se mostraban curiosos, otros demostraban una hostilidad que oscilaba entre la distancia y el rumor. Pero en la ladera de la cumbre del encino, esa opinión colectiva iba perdiendo peso frente a la cotidianeidad. Lo que allí se construía no era una defensa contra el mundo, sino una elección, la de convivir con la propia historia sin que ésta se convirtiera en una cadena. Para Amalia, eso significaba hallar un espacio donde su pasado, aunque no olvidado, dejara de ser la cifra que explicaba cada gesto. Para Eusebio, significaba reconocer una presencia que enriquecía la hacienda no con novedades grandiosas, sino con honestidad diaria. En la mañana siguiente, la ladera brillaba limpia. La luz dorada atravesaba las ramas mojadas y hacía danzar el polvo que, asomado por las ventanas abiertas, flotaba como si quisiera celebrar su libertad. Amalia barría la cocina y de vez en cuando miraba por la ventana la línea del pueblo. Había un ejercicio de calma en su manera de proceder, una insistencia en no permitir que los ecos ajenos dictaran su ánimo. Eusebio la miró desde la entrada y sin más, trajo 2 tazas de café. No dijo nada acerca del pasado, ni de lo que el pueblo murmuraba, no hacía falta, su modo de cuidarla era su manera de proclamar lo que él había visto, no una condena, sino una dignidad que, contra todo pronóstico social, había decidido sostener. Esa tarde la tranquilidad pareció extensa como un campo abierto. Pero las tardes largas de vida rural guardan siempre la posibilidad de un salto, un correo que llega, un viajero que vuelve, una noticia que se propaga, y la conciencia de Amalia, a pesar de los días de paz, sabía que el mundo no se rendía tan rápido. Se había instalado en ella una prudencia nueva, una manera de mirar a la distancia y calcular los pasos antes de moverlos. Nada de esa prudencia era desconfianza hacia Eusebio, era más bien la costumbre de sobrevivir en un espacio donde el pasado funciona como un juez que se niega a jubilarse. Por las noches, cuando la hacienda quedaba envuelta en la penumbra y solo la lámpara de aceite iluminaba el patio, Amalia a veces se acercaba al porche y dejaba que sus manos colgaran libres, sin apoyos. Eusebio se quedaba en la sombra y en ocasiones hablaba de cosas pequeñas, una reparación necesaria, la hechura de un horno, la llegada de semillas. Esas conversaciones, aparentemente anodinas, eran en sí ejercicios de acercamiento. Había en ellas una delicadeza que no pedía nada a cambio. El mundo, sin embargo,
tiene maneras de recordar que la calma no es permanente. Sobre la loma, en el límite del valle, el tiempo comenzó a prepararse para algo que ni la montaña ni la gente podían ignorar. Y cuando la tarde se tiñó de un azul más profundo, con las nubes arrastrándose bajas y pesadas como un telón que cae, la sensación de que algo se avecinaba se hizo tangible. Los pájaros dejaron de cantar. El perro, que siempre atendía a los movimientos, se quedó quieto. Y en el granero, que habían utilizado como refugio habitual, la tensión se concentró como una cuerda que se tensa antes de romperse. Allí, con la tormenta repitiendo su insistencia en los vidrios, Amalia y Eusebio desatendieron un momento sus labores y se miraron. No era una mirada de entrega ni de desafío. Era la constatación silenciosa de dos personas que sabían que una prueba más vendría, aunque aún no comprendieran su forma. Afuera, la tarde se cerraba como un libro. Dentro, la calma se volvía premonitoria. Un ruido en la distancia, cómo se movía la ladera, el rumor de pasos que no pertenecían a la casa. Todo eso anunciaba que lo que habían construido era vulnerable. Y sin embargo, también significaba que lo que se había hecho lo estaba de una manera que resistiría. La lluvia empezó a caer de nuevo con la intención de borrar huellas, de reescribir los contornos del valle. El granero se convirtió en testigo otra vez, con las tablas impregnadas de humedad y las herramientas alineadas como soldados. Y en ese instante, con las manos en una cuerda que se tensaba, con la vista puesta en la puerta y el oído clavado a cada sonido, ocurrió algo que ninguno pudo nombrar. Fue la sensación de que los ojos de Eusebio habían leído una vez más aquello que todos habían preferido no ver. No el pasado indefinido que la sociedad le imputaba, sino la persona que, a pesar de todo, se mantenía íntegra. Y Amalia, por primera vez en mucho tiempo, aceptó que ser vista así no era ser rebajada ni salvada, sino reconocida. La tarde, entonces, dejó de ser solo un tiempo atmosférico y se transformó en un umbral. Afuera, en la ladera, el viento iba subiendo su voz. Dentro, en la penumbra del granero, algo se movía hacia una decisión que aún no se pronunciaba. Fue un momento contenido, una respiración antes del salto, un lugar donde dos vidas se miraron como quien contempla la posibilidad de un futuro que no borra la memoria sino que la integra. Y en esa tensión, la historia se quedó esperando su próximo acto. La tarde que la ladera avisaba que algo iba a cambiar, los pasos que no pertenecían a la casa terminaron por concretarse en figuras. No era un grupo numeroso, a veces las tormentas más peligrosas vienen en paquete pequeño. Un coche de madera cargado con sacos crujió en la entrada. Hombres que habían pasado por la plaza susurrando y miradas que creían tener autoridad bajaron por la cuesta. Entre ellos vino Rafael, la sombra del pasado que el pueblo había convertido en rumor persistente. No vino con palabras suaves. Su presencia era una manera de recordar que los juicios no hacen cola para entrar. Encuentran su puerta abierta donde el mundo guarda rencor. Amalia lo vio desde la cocina, donde estaba enjugando una cazuela. La lluvia había limpiado la tierra, pero no podía lavar los nombres que volvían adheridos a la voz de algunos. Ella dejó la bayeta con cuidado y caminó al porche. No buscaba confrontación. Su paso era una geometría de quien ya ha hecho del retroceso una forma de protección. Los hombres se detuvieron en la loma y susurraron como si entre ellos se repartieran la culpa de la palabra. Rafael, sin ceremonias, pronunció el nombre que el pueblo empleaba como sentencia. Eusebio salió del portal con la cara recogida en años y trabajo. No era un hombre de arrebatos. Su autoridad, si la tenía, venía de una presencia que no necesitaba alzar la voz. Caminó hacia la loma como quien va a medir la distancia entre la verdad y el rumor. Se colocó entre Amalia y los forasteros con la naturalidad de quien no invoca posesiones sino límites. No dijo nada al principio. Su gesto fue suficiente. Proyectó un cuerpo que no iba a permitir la imposición en su casa. Rafael avanzó un paso y la voz salió como quien arroja un objeto pesado. Las acusaciones no se adornaron. No dio datos concretos. Era su método. Humillar sin precisar. Usar la sombra de lo indefinido como arma. Amalia lo escuchó sin mirarlo directamente, con la barbilla levantada lo justo para no ceder al vértigo de la vergüenza.
Dentro de ella, los recuerdos que no se nombraban podían erguirse como olas, pero su rostro mantuvo la calma de quien ha aprendido a sostenerse. Entonces Eusebio habló. No fue un discurso teatral ni una declamación para el pueblo. Fue una afirmación medida, una palabra que pesaba porque era la de quien mandaba en esa hacienda. Dijo algo que nadie esperaba en un pueblo acostumbrado a murmurar. Que en su casa nadie imponía la pena ajena como si fuera ley. Que Amalia era libre de tomar sus propias decisiones y que mientras estuviera bajo su techo, la obligación de todos era respetar esa libertad. Habló con la firmeza de quien no busca aplausos sino justicia simple. No necesitó levantar la voz. La claridad de su palabra cerró la boca a más de uno. La plaza contuvo el aliento, algunos se sintieron sorprendidos por la osadía de Eusebio, otros, contrariados, buscaron refugio en el rumor. Rafael vaciló, no por argumentos, sino porque la autoridad que encontraba delante no se dejaba ablandar por las trampas de la vergüenza pública. Se oyó una réplica, áspera, destinada a quebrar la neutralidad de la casa. Pero la presencia de Eusebio resultaba más concreta que la sombra del chisme. Su voz reteó como si el tiempo hubiera hecho lo suyo y otorgado a la palabra una historia de respeto. Amalia observó todo aquello con una mezcla de alivio y extrañeza. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien no la miró para confirmar una culpa, sino para proteger la elección de su vida. Sin embargo, lo que el pueblo aplaudió como un gesto de valentía no borró la inquietud lenta que se instaló en su pecho. No todo lo que libera cura de inmediato. A veces la libertad llega acompañada de una pregunta inesperada. ¿Quién decide lo que sabré yo de ti y qué derecho tienes de custodiar mi historia? Antes de que la tensión se disolviera por completo, la conversación derivó hacia un rincón menos público. Rafael, desdeñoso, dejó correr insinuaciones y rumores. No había necesidad de evidencias. La acusación funciona mejor cuando no se somete a prueba. Eusebio mantuvo la compostura, y Amalia, tras agradecer con un gesto la intervención, volvió al trabajo con la intención de que el día no fuera roído por el escándalo. Pero las cosas no suelen quedarse en la superficie. La confianza, especialmente cuando empieza a germinar, es un terreno fragilísimo. Al caer la noche, después de que los hombres se marcharan y el porche volviera a su rutina de radio vieja y luz de aceite, Amalia encontró a Eusebio en la cocina, la mirada encendida por la costumbre del que piensa en lo que falta por hacer. Ella no dijo nada, pero la tensión de la tarde quedó en el dintel como un olor a lluvia. Era lógico que la defensa pública hubiera heredado consecuencias privadas. Una vez que alguien había sido defendido, la curiosidad no tardaría en buscar sus raíces. Gracias, murmuró ella, sin forzar la gratitud, más para cerrar la escena del día que por necesidad de reconocimiento. Eusebio no respondió al instante. Sus manos se movieron para colocar una taza sobre la mesa, como si la acción pudiera dar tiempo a que las palabras encontraran su lugar. Luego respiró hondo, con la gravedad de quien sabe que la honestidad puede herir. No hice más que lo que debía, dijo, con la misma sencillez con la que a menudo arreglaba un cerrojo. Aquí no se humilla a nadie. Ella asintió, y por un rato, la conversación murió en la polvareda que dejaban los movimientos de la cocina. Sin embargo, en algún lugar entre la luz y la sombra, una semilla más antigua germinó, la duda de la transparencia. Eusebio, que era hombre de reservas, guardaba para sí hechos que, hasta entonces, no había compartido. A la mañana siguiente, la vida siguió con sus rutinas, pero la plaza había dejado unas palabras flotando que no se atrevieron a pronunciar. Que Rafael volvería, que el asunto no estaba cerrado, que algunos hechos indefinidos podían reaparecer. En un rincón de la hacienda, un trabajador comentó frente al establo algo que no estaba pensado como secreto, que Eusebio ya sabía de ciertos rasgos del pasado de Amalia antes de contratarla. Lo dijo con la ligereza de quien trata un dato como mera curiosidad, sin medir la reacción que podría provocar. Amalia lo oyó a través de la pared. No fue intención del trabajador herir. Fue la frivolidad del que considera que todo dato es del dominio público cuando se pronuncia en voz alta. La noticia, o mejor, la revelación, se arrastró por la casa con la misma facilidad que la luz de la tarde. Para ella fue como una rama quebrada en la que, de pronto, la sombra cambió de dirección.
No comprendió en la primera instancia los matices. Que Eusebio hubiera sabido no significaba necesariamente que la hubiera utilizado, pero la idea de que alguien hubiera tomado decisiones sobre su historia sin su consentimiento encendió un fuego distinto al del rumor. No quiso interrogar a nadie. Su manera de reaccionar fue recogerse. Ordenó sus cosas con la precisión de quien reconstruye un refugio y en algún lugar entre la almohada y el delantal guardó la sensación de traición. No era un daño físico. Era la constatación de que el velo de la privacidad había sido rasgado sin permiso. Había, en la manera de Eusebio, una protección que la honraba, pero ahora también había una reserva, una decisión unilateral sobre quién debía conocer su pasado. Para Amalia, la autonomía pasaba, en primer lugar, por el control de su propia historia. Esa noche no fue sencilla. La casa parecía demasiado grande. Los gestos que antes hablaban de cuidado empezaron a sonar, en su cabeza, como argumentos. Pensó en los días en los que había aceptado las palabras mudas de Eusebio porque la compañía no venía acompañada de expectativas. Ahora la idea de que alguien hubiera decidido el tono de su silencio la enfurecía. No se trataba de alzar reproches sin razón, se trataba de reclamar el derecho a decidir qué se sabe de ella y quién debía tener el poder de cargar con ese conocimiento. Al alba, cuando la niebla todavía se pegaba a la ladera, dejó un papel en la mesa. No escribió un espectáculo de palabras. Dejó la sencilla determinación de que necesitaba tiempo y espacio. Era una salida medida, no una fuga dramática. Empacó lo indispensable y sin violencia partió. Fue como cuando se aparta un mantel para descubrir una mesa limpia. No buscaba destruir lo que había sino volver a elegir su lugar con la calma de quien no acepta que otros dicten condiciones. Eusebio encontró la nota con la taza aún caliente. Sus ojos recorrieron las líneas con lentitud, sintiendo un golpe sordo en la claridad de lo inevitable. No hubo gritos, no hubo súplicas. El hombre de la montaña comprendió, en un acto de humildad profunda, que la confianza quebrada no se arreglaba con evidencias ni con discursos, sino con tiempo y respeto. Decidió, entonces, no perseguirla. Sabía que la libertad se profanaba con la insistencia y que el amor verdadero se mide en la capacidad de esperar sin asfixiar. Sin embargo, la ausencia se volvió un vacío con movimiento. Los días en la hacienda se hicieron más largos, como si la luz tomara más tiempo en atravesar las ventanas. Eusebio continuó con sus labores, pero había en sus acciones una discreta austeridad. La casa se mantenía en orden, el perro comía en su plato habitual, pero las tazas solitarias del desayuno recordaban la economía de los recuerdos. A veces, por la tarde, se sentaba en la mecedora del porche y miraba la loma, no con la esperanza de verla aparecer, sino con la conciencia de que su silencio merecía justificación. Amalia, por su parte, llevó consigo la costumbre del trabajo a un lugar pequeño donde nadie la conocía de verdad. Encontró ocupación en un mesón a la vera del camino, limpiando habitaciones y preparando comidas para viajeros. No era una vida de lujos. Era una vida que la obligaba a sostener su identidad sin la mediación de otros. Por las noches, dormía con la prudencia de quien vela su propio sueño. Para ella, el abandono de la hacienda no fue un acto de renuncia al cuidado que había recibido, fue una afirmación de que no permitiría que otro tuviera llave sobre su historia. Las semanas se sucedieron con esa cadencia de quien aprende a notar la distancia como un ejercicio de medida. Amalia trabajaba, guardaba lo que podía, lavaba la ropa en la pila del río y dejaba que sus manos recordaran lo mucho que valía la propia compañía. No buscaba la ausencia como castigo hacia Eusebio, al contrario, era una manera de restablecer los límites. Si alguien había tomado decisiones sobre su pasado sin pedir permiso, ella respondería reivindicando su soberanía. En el fondo, sabía que su regreso, si llegaba, tendría que ser voluntario y no el fruto de una imposición. Mientras tanto, en la hacienda, Eusebio no se refugió en la palabra fácil de la culpa. Sus pensamientos no se volvieron letanías de arrepentimiento, se tornaron más bien en la forma de escucha activa. Comprendió que había hecho algo que, aunque nacido de la buena intención de proteger, podía leerse como una usurpación del derecho de Amalia a decidir sobre su vida privada.
Empezó a escribir notas pequeñas, otra vez, no como presión sino como ofrenda, dejándolas en el hueco del postigo, junto a una manta, o sobre la mesa, con la esperanza de que si algún día ella quisiera leer, encontrara una palabra que no exigiera devolución. Una de esas notas no pretendía justificar la acción, pretendía simplemente abrir una rendija, decía: sé que te hice daño al decidir por ti, no quise quitarte tu libertad. Si regresas, que sea porque quieres. Aquí hay trabajo y silencio, y respeto. Fue un intento de restituir, pero sin condiciones. No hubo promesas grandilocuentes, solo un reconocimiento de la propia falibilidad. En la casa, las horas pasaban con la paciencia de quien sabe que los procesos de restauración son lentos y que la dignidad no se restituye con gestos acelerados. En el pueblo, las conversaciones continuaron, como siempre, transformando lo que pasó en anécdotas que se deshilachaban con el tiempo. Algunos opinaban que Eusebio había hecho bien y otros decían que la decisión de Amalia era suya y punto. Pero la cuestión que realmente ocupaba la casa de Eusebio era interna. ¿Cómo reconstruir la confianza cuando uno ha corrido con la decisión que afecta la privacidad de otro? La respuesta, para él, no fue inventar explicaciones, sino mantener el lugar disponible, respetando que la autonomía de Amalia requería su propio ritmo. El tiempo, en su curso, fue disolviendo la urgencia de la herida. Las estaciones marcaron su paso. El invierno erizó la loma con su aliento frío. La primavera trajo el rumor de nuevos brotes en los pinos. Amalia practicaba la vida como si volviera a aprender a andar. A paso firme, con un ojo en su propia integridad y otro en el horizonte, donde la hacienda seguía recortando su silueta. Sentía la ausencia de Eusebio como un latido que no reclamaba, sino que proponía. Si alguna vez volviera, tendría que ser por ella misma, no por necesidad. Llegó un día en el que la decisión de volver se fue formando en su interior como una idea clara y sin urgencias. No fue una epifanía ni un perdón precipitado, fue una conclusión adulta. La casa donde había trabajado le había brindado un espacio en el que su dignidad había sido sostenida por hechos, y pese a la falla de quien había tomado una decisión por ella, también había señales de respeto. Regresó con la intención de poner sobre la mesa lo que había pasado y, sobre todo, lo que ella necesitaba para que la convivencia siguiera, transparencia y libertad para decidir quién sabía qué de su vida. Eusebio la vio llegar desde la hondonada, no la esperaba como quien impone un festejo, la vio aparecer con la compostura de quien sabe que los retornos verdaderos no se anuncian con trompetas. Ella avanzó por el camino con la calma de quien no pide permiso para ocupar un lugar que, en el fondo, nunca dejó de pertenecerse. En el porche hubo un gesto de reconocimiento y después la conversación que ambos habían evitado y que ahora requería la honradez de quien ya no habla para justificarse sino para entender. No vine a declarar nada, dijo ella al sentarse. Vine a decir cómo quiero que hagamos las cosas si esto continúa. Eusebio la observó con la humildad que ya conocía bien. Sus manos se entrelazaron sobre el regazo, como si labraran una promesa sin grandilocuencia. «Dime», contestó, «esto es tu vida. Lo que tú decidas será lo que rija aquí». Hubo un silencio largo, de esos que limpian más que cualquier explicación. Ella contó, sin dramatizar, que había oído que él había sabido de algo. Habló de lo que pasó en voz neutra, sin entrar en el detalle indefinido, que eso la había hecho sentir que su historia se volcaba sin su permiso. No buscó acusaciones, buscó establecer límites. Eusebio escuchó y aceptó la acusación sin buscar eximente. Confesó que, en efecto, había conocido fragmentos de la historia, no para juzgarla, sino por prudencia, y que aquel conocimiento le había hecho temer perderla si la dejaba marchar. Dijo que ocultarlo fue un error. No porque su intención fuera oscura, sino porque pensó que, de ese modo, la protegería. Amalia lo miró con una mezcla de cansancio y sorpresa. La buena intención no borraba el efecto de la acción. «No pensé en cómo te hace sentir», dijo él. «Pensé en protegerte. ¿Eso no me da derecho?» Esa brevedad fue la curación que necesitaban las heridas recientes, no la grandilocuencia, sino el reconocimiento honesto. Él no pidió perdón con palabras grandiosas, pidió permiso para recomenzar con lo que ella necesitara. Ella, por su parte, pidió transparencia.
que si en el futuro hubiera algo que afectara a su nombre o su vida, fuera ella quien lo supiera y decidiese cómo manejarlo. Eusebio aceptó sin reservas. No existió la imposición de la reconciliación. Hubo, en cambio, la reconstrucción lenta y consciente de la confianza. La vida en la hacienda volvió a encontrar su ritmo, pero con nuevas reglas escritas en los gestos. Las notas quedaron atrás como memoria, reemplazadas por conversaciones que, aunque breves, eran intencionales. No todo se sanó de inmediato. Algunas cicatrices seguían visibles. Pero la diferencia ahora era que Amalia no estaba sometida a decisiones ajenas sobre su intimidad. Era ella quien en cada paso confirmaba su propio rumbo. Con el tiempo, la relación se consolidó en la práctica diaria. No fue una pasión arrebatada, fue una elección reiterada cada mañana. Compartir el café, arreglar una cerca, cuidar un animalito herido. El amor que creció fue, sobre todo, una sumariedad de pequeñas decisiones que respetaban el espacio del otro. Eusebio aprendió a preguntar antes de actuar, a no decidir sobre el pasado de un modo unilateral. Amalia, por su parte, aprendió a recibir cuidados sin sentir que perdía su soberanía. En el pueblo, las historias que antes corrían por la plaza fueron perdiendo fuerza, no porque nadie olvidara, sino porque la presencia de Amalia en la hacienda demostró algo que las palabras no siempre saben narrar, que la dignidad no se restituye por decreto, sino por la vida vivida con coherencia. Algunos vecinos regresaron a saludar con la cautela de quien aprende a medir el tono de sus palabras. Otros nunca lo hicieron. Eso era, en el fondo, irrelevante. Lo que importaba era la elección de quienes compartían cada día el mismo espacio. La montaña, que siempre había sido testigo silencioso, siguió cumpliendo su función. Sus pinos crujían con el viento y el sol seguía abriendo surcos de luz entre las ramas. En las mañanas, el polvo ya no pegaba con el mismo rechazo sobre los zapatos de Amalia. Flotaba, ligero, como si la tierra reconociera que el peso de las palabras había sido compensado por los actos. Y en ciertas tardes, cuando la bruma bajaba y la hacienda quedaba apenas recortada contra la cumbre, Eusebio se acercaba y, sin forzar la cercanía, tomaba la mano de Amalia. No era un gesto de posesión, era un acuerdo tácito entre dos personas que habían visto sus límites y decidían caminar juntos sin borrarlos. Llegó un amanecer en el que la casa entera pareció contener el aliento. El sol se alzó con la claridad de quien no tolera sombras que ya no tienen sentido. Amalia y Eusebio subieron a la cumbre por un sendero que ambos conocían. No hablaron mucho. Los primeros rayos pintaron la ladera con un tono dorado y el polvo, finalmente, permanecía bajo control. Asomaba como un recuerdo, y no como una condena. Desde la cima se divisaba el pueblo, con sus tejados agrupados, y la plaza pequeña donde tantas veces la mirada pública se había posado con dureza. Allí, sin testigos ni discursos, Amalia miró el horizonte y respiró hondo. «Nunca permitas que alguien hable de mi vida sin preguntarme», dijo, como quien reafirma una razón de ser. Eusebio asintió. Sus ojos, que tantas veces habían leído el alma de Amalia sin nombrarla, ahora lo hacían con la deferencia de quien sabe que ver no es poseer, sino respetar. «No lo haré», contestó. «Aquí tienes la libertad para decidir qué se comparte. Y yo tengo el deber de obedecer eso». En ese instante, la relación quedó sellada por la claridad del acuerdo. No hubo gesto público grandioso, ninguna escena que necesitara testigos. Fue un pacto de cotidianidad, volver cada día a decidir, con las manos limpias y las palabras honestas, que la dignidad de uno no se compra ni se vende, sino que se respeta. La montaña, cómplice silenciosa, sostuvo la escena como quien registra lo que ve y lo guarda en la memoria del paisaje. Con el tiempo, la historia de Amalia dejó de ser una sentencia dictada por el pueblo para convertirse en un relato de elección. No porque la comunidad se hubiera transformado por decreto, sino porque la vida lo hizo por acumulación. La honestidad diaria, la protección sin condicionar, la autonomía preservada. La mujer que llegó a la cumbre del encino con un pasado que la colonia había condenado, caminaba ahora por el porche con la misma tranquilidad con la que un árbol asume su verticalidad.
Había algo que nadie había visto al principio y que poco a poco Eusebio había reconocido, no una víctima a redimir ni una historia para ocultar, sino la integridad de alguien que eligió seguir adelante. El hombre de la montaña, que había mirado la ladera con la misma paciencia con la que ahora miraba el rostro de Amalia, había visto algo que los demás no supieron mirar al principio. No fue un gesto heroico ni una epifanía mística, fue la persistencia de la atención, la capacidad de observar sin reducir, de proteger sin poseer, de aceptar sin revocar la autonomía del otro. Eso fue lo que vio, una dignidad que seguía en pie a pesar de las sentencias ajenas. El polvo terminó por asentarse, como suele hacer la verdad cuando ya no necesita gritar. En las tardes largas, la gente podía verlos trabajar juntos, compartir el pan, mirar la loma con la calma de quienes saben que su unión no borra la historia, sino que la integra, y si alguna vez la plaza volvía a murmurar, era ahora con menos fuerza, porque los hechos cotidianos declinaban la posibilidad de la sentencia fácil. Cuando la historia se cuenta de lejos, se tiende a buscar la línea clara del héroe y del villano. En esta ladera, sin embargo, la verdadera escena fue otra, una sucesión de decisiones humanas, algunas equivocadas, otras acertadas, todas con el peso de la vida real. Amalia no fue salvada, eligió volver. Eusebio no fue un redentor. Aprendió a callar cuando debía y a decir cuando era necesario. La montaña no juzgó, simplemente fue testigo. Y así terminó por abrirse un amanecer distinto, luz sobre la cumbre, polvo que ya no quiere aferrarse al zapato, manos que se tocan sin pretensión de poseer. La sentencia del pueblo quedó en el archivo de las palabras que no pudieron convertir a una persona en su etiqueta. En cambio, la mirada del hombre de la montaña, paciente y precisa, fue la que devolvió a Amalia la posibilidad de mirar su propia vida sin que otros la decidieran por ella. No fue un rescate espectacular. Fue, más bien, un reconocimiento cotidiano que devolvía dignidad y libertad. ¿Qué harías tú si alguien leyera tu alma como la leyó Eusebio? Si esta historia te ha tocado, comparte con alguien que necesite escuchar que la libertad y la dignidad se restauran con respeto, no con imposiciones. Suscríbete para más relatos como este y acompáñanos a seguir viendo lo que otros no se atreven a mirar.